Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Yo soy Amaya Mauricio, soy trabajador social, egresado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente me desempeño como docente en dicha casa de estudio en la materia de cuarto año Trabajo Social Familiar 1 y en la materia de quinto año Trabajo Social Familiar 2. Así que seguro ya me conocen y nos vamos a estar viendo en el primer cuatrimestre con la materia de Trabajo Social Familiar 2. Virtualmente, obvio. Esperemos que nos podamos encontrar en algún momento para tener alguna clase cara a cara, ¿no? Así que bueno, la idea de este video es desarrollar brevemente mi función o comentarle a ustedes qué hago yo en mi trabajo, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace un trabajador social en una institución pública? Este video fue solicitado por las supervisoras de la práctica de trabajo social familiar, así que bueno, lo voy a intentar hacer lo más breve posible y lo más práctico para que ustedes puedan entender qué hace un trabajador social en una institución pública. En este caso, un trabajador social en el ámbito de la justicia. Si decimos que alguien trabaja en el ámbito de la justicia se nos presenta como algo muy amplio, muy abstracto, así que la idea es empezar a achicarlo para entender en qué trabajo, ¿no? Dentro de la justicia, trabajo en el fuero penal. Como ustedes saben, la justicia se divide en fuero penal o en fuero civil. Bueno, yo trabajo en el fuero penal. Dentro del fuero penal, yo trabajo en el Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué es este ministerio? También más conocido como Ministerio Público Fiscal. Es el órgano de la justicia que se encarga de llevar adelante una investigación por un delito penal. Es decir, es el ámbito que lleva adelante un rol persecutorio o acusatorio del daño de un derecho o un bien protegido, ¿no? Legalmente. Es decir, el Ministerio Público de la Acusación lo que va a hacer a través de la cara visible que es el fiscal, es investigar un supuesto de daño a un bien jurídico o un delito y de buscar el culpable o de acusar a alguien que se presume que fue el autor de ese delito, ya sea en delitos de abuso sexual, ya sea en delitos de lesiones, que pueden ser lesiones de violencia de género, ya sea en homicidios, ya sea en femicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del sistema penal, el Ministerio Público juega un papel fundamental, que como dijimos, es el acusador, es el que investiga un determinado delito. Dentro de este sistema está el ámbito o el Ministerio Público de la Defensa, que es quien defiende a la persona acusada por el Ministerio Público de la Acusación, o también la defensa o los abogados particulares que defienden al acusado. Y el tercer ámbito, y el tercer espacio es el juez, es el ámbito juzgador, que es independiente de ambos ministerios, de ambas partes, que es el que juzga. Es decir, uno investiga, otro defiende y un tercero juzga, para que no haya conflictos de interés. Explicado esto brevemente y de manera bien simplista, voy a desarrollar qué hace el trabajador social en el Ministerio Público Fiscal, ¿no? ¿Qué hace el trabajador social en la justicia penal? De manera también resumida, considero que una de las funciones, quizás una de las más importantes o más solicitadas, mejor dicho, por los fiscales, en mi caso, y por los jueces para otros trabajadores sociales, es la de función de peritaje. Es decir, los trabajadores sociales vamos a ser una especie de peritos sociales. ¿Y qué hace el perito social, ¿no? En el ámbito de la justicia? Lo que hace es proponer fundamentos para la toma de decisiones u opciones en condiciones o situaciones que presentan controversias, conflictos, litigios o dilemas éticos. Brevemente lo desarrollo que es lo que pretende el perito social, ¿no? Es decir, va a pretender esclarecer una situación problemática denunciada y que se está investigando.
Una vez entendido de esta forma que lo que yo hago es ser un perito social, es decir, buscar esclarecer una situación, voy a reflexionar sobre tres ideas de nuestra intervención, ¿no? La primera es si nuestra intervención en la justicia, en este caso en la parte acusatoria, es de ser perito social. El perito social va a atender al control social, una acción coercitiva, o va a atender a la promoción de derechos, a una función emancipatoria. Eso es un dilema que se produce en todos los ámbitos de trabajo del trabajador social, pero en el sistema judicial y sobre todo en el sistema penal es una línea muy delgada y se presenta todo el tiempo. ¿Intervengo para controlar o intervengo para proteger los derechos de las personas? Autores como Carballeda o Casaniga plantean que nuestra acción tiende en esas dos caras, ¿no? Que nuestra intervención se plantea en esas dos caras, en el control o en la emancipación. Así que brevemente quiero plantearles un ejemplo de mi intervención tendiendo al control o una intervención tendiendo a la emancipación o a la transformación o la protección de derechos. Si mi intervención se basa únicamente en buscar evidencias sociales o indicadores para demostrar que una persona es culpable de dicho delito, voy a caer en una intervención netamente controladora, netamente coercitiva. Pero si invierto y si esa función de buscar evidencias sociales o de buscar indicadores que me permitan entender mayor la situación o esclarecer la situación, la pongo en segundo plano y pongo en primer plano la protección de las víctimas con las cuales yo trabajo, es decir, la protección de los derechos de esas víctimas, ya sean niños, niñas, adolescentes, mujeres, la intervención va a cambiar o el fin va a cambiar. Voy a pasar de una intervención solamente coercitiva a una intervención de protección de derechos. ¿Se entiende un ejemplo práctico? Es decir, mi intervención no se va a basar únicamente en buscar evidencias que culpen a alguien de un determinado delito, no. Eso va a venir de manera secundaria si mi intervención se basa en la protección de los derechos de esas personas que fueron víctimas de un delito, ¿no? Así que bueno, esa es la primera reflexión de nuestra intervención, para que ustedes lo analicen en sus prácticas, ¿no? Otra segunda reflexión o dilema que hay es de la intervención macro y micro. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra intervención por lo general se produce en lo micro, ¿no? Nosotros vamos y trabajamos con personas de carne y hueso, cara a cara, con sus particularidades. Y si nos quedamos únicamente en ese contexto micro, en esa relación únicamente familiar, y la descontextualizamos de lo macro, vamos a realizar una intervención bastante simplificada, una intervención bastante corta. Vamos a hacer una intervención sin grandes transformaciones o sin grandes cambios, ¿no? Por eso nuestra idea mi idea es la de no separar las partes del todo, como decía Mary Redmond, es decir, de plantear todo el tiempo este vínculo que hay entre lo micro y lo macro, que lo micro está determinado por lo macro, pero a su vez lo macro puede cambiar por lo micro, ¿no? Es una reflexión para que ustedes también lo tomen en sus prácticas. Y una tercera reflexión sobre la intervención del trabajo social puede ser la de tener una perspectiva sociohistórica, ¿no? Una perspectiva sociohistórica de intervención. Es decir, volvamos a otro ejemplo. Yo no voy a pensar en una persona como un simple expediente, que es la historia de las personas o de las familias en conflicto comienzan desde que se ha producido la denuncia o esta situación problema. No, antes que se haya producido esta denuncia de este conflicto, existe una historia mucho más grande atrás, anterior a que se haya producido esto, y a su vez va a tener una historia
por delante mucho más amplia también. Esta es la idea de entender las situaciones problemas en una perspectiva sociohistórica. Es decir, en casos de abuso, si la persona ha sufrido anteriormente otras situaciones similares o parecidas, si en su familia ya hay indicios o ya hubo otras historias, mejor dicho, de abuso. Por el mismo caso, vamos por el de violencia de género, ¿no? Si ya ha tenido anteriores parejas con este conflicto de abusivos. Hay que entender la historia de la familia, ¿no? La historia de las personas, para entender de una mayor dimensión a una situación problema. Esos son, por así decir, las tres aspectos investigativos de la intervención que están buenos reflexionarlo. También brevemente voy a mencionar algunos elementos que son indispensables a la hora de intervenir en el trabajo social y sobre todo en el trabajo social familiar, ¿no? Que son 4. Nosotros cuando a la hora de intervenir hacemos una investigación, un diagnóstico y una intervención propiamente dicha, o un abordaje. Bueno, para que esta intervención se lleve a cabo y no caer en diagnósticos ya sea basados en mitos o en estereotipos o en prejuicios o en intervenciones desde el sentido común o desde nuestros sentimientos, ya sea de dolor, de odio, de tristeza, es que propongo estos 4 elementos que nos van a ayudar a hacer una intervención fundada, una intervención científica. El primer elemento que creo que es indispensable, sobre todo en el ámbito de la justicia, pero también en otros ámbitos, es el conocimiento de las leyes. Nosotros hay que tener en cuenta que trabajamos en sistemas legales, ¿no? En sistemas sociolegales que pasan de lo social y lo jurídico todo el tiempo. Por ende, consideramos necesario entender o comprender y conocer varias de las leyes, ¿no? Sobre todo la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, menciono eso porque por lo general son los casos en los que yo trabajo, ya sea de abuso sexual infantil o de violencia de género. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta, el conocimiento de las leyes, que ojo, no son nuestro marco teórico, no es el marco teórico de la disciplina del trabajo social, pero es un instrumento que nos va a ayudar a fundamentar algunas intervenciones. A su vez, el segundo elemento que hay que tener en cuenta, y sobre todo a la hora de intervenir, es la de conocer los dispositivos de intervención. ¿Qué quieren ser los dispositivos de intervención? Las instituciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ya sea en un caso de violencia de género, tenemos que conocer que existe una oficina de atención integral a las víctimas de violencia de género, o en los casos de abuso sexual que el Ministerio Público de la Acusación investigamos, tenemos que saber que existe una oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que ellos van a continuar la etapa post-investigativa o la etapa que una vez que se determine la culpabilidad o no de la persona, que esa oficina proteja al niño, que lo siga cuidando, que siga sosteniéndolo en esa situación que ha sufrido, ¿no? Bueno, ya tenemos la justicia, ya tenemos la ley como instrumento, ya tenemos los dispositivos. El tercer elemento, creo que es uno de los centrales y creo que es el más fuerte para que una intervención sea fundada, es la de tener marcos teóricos. Es decir, la utilización de marcos teóricos en nuestra práctica profesional, ¿no? No es lo mismo intervenir con una persona víctima de violencia de género desde un marco teórico médico, de entender a la violencia de género como una situación de masoquismo, de un problema patológico del masoquismo, o de entender a la violencia de género dentro de un sistema patriarcal con relaciones de poder bastante desiguales, con relaciones de subordinación bastante marcadas. ¿Se entiende? Son marcos teóricos distintos que nos van a llevar a trabajar de distintas formas, ¿no? Y en cuarto lugar, creo que es fundamentalmente tener un buen manejo de las técnicas de actuación profesional, ¿no? Que estas se marcan en la parte metodológica, pero bueno, yo más foco en la parte de las técnicas. Es fundamental tener un buen manejo, saber escribir un buen informe, saber llevar a cabo una buena entrevista,
estar atento en la observación, estar atento en una visita domiciliaria, que son técnicas que nos van a, que hacen a la intervención, ¿no? Y que tienen que estar en constante relación con nuestros marcos teóricos. Es de ida y vuelta. Esos cuatro instrumentos creo que son lo que a ustedes como estudiantes los van a poder ayudar en estas prácticas profesionales. Así que bueno, cualquier duda, cualquier cosa que quieran ampliar de lo que he dicho aquí en este videíto corto, me avisan, lo trabajamos en Trabajo Social Familiar 2, lo desarrollamos, yo no tengo ningún problema. Y bueno, espero que haya sido algo conciso, concreto, y le haya dado disparadores de reflexión e instrumentos para que ustedes puedan trabajar en sus prácticas profesionales. Un abrazo, chiques, que estén bien, nos vemos.